no en profundidad, pero conocen distintos aspectos porque es simplemente un método constructivo. Vamos a hablar de lo que se llama prelosa, pero creemos que es muy importante, por lo menos que ustedes manejen las pautas de diseño y de cálculo de lo que es una prelosa, porque es uno de los elementos que se está utilizando con mucha frecuencia en la construcción de puentes. Insisto, es un método constructivo, o sea que vamos a hablar de dos aspectos. Uno es el hormigón, puede ser también de hormigón pretensado. En el caso de losas para puentes normalmente no se utiliza, porque en los lugares donde se utilizan prelosas, por el tipo de puente, que son los puentes vigas, las luces de las losas son pequeñas. Estamos hablando de luces del orden de 2,5 metros, 3 metros. No son luces muy importantes. Entonces, se la utiliza como método constructivo porque cumple básicamente con dos funciones. La principal es la de conformar la losa de tablero, como hormigón armado, y la segunda es de conformar como un encofrado perdido, ¿no es cierto? Se hace una parte como premoldeado y otra parte hormigonado in situ. El segundo elemento que se utiliza, que es un elemento estructural importante, es una celosía o una viga en celosía metálica de hierros redondos, utilizando la armadura, digamos, aprovechando la armadura de una viga en celosía que luego va a formar parte de la armadura de la losa definitiva. Entonces, utilizando ese recurso de poder utilizar una viga de hierros redondos en celosía, conformamos un premoldeado que nos permite hacer de encofrado perdido de la losa del tablero de puente. Bueno, dicho esta pequeña introducción, vamos a compartir pantalla y vamos a entrar acá. Bueno, acá ya estamos. Sistema constructivo de prelosa. Ustedes van a encontrar entre los apuntes, van a encontrar dos apuntes de prelosa. Uno que es prelosa, que es el apunte teórico, digamos, que es un apuntecito cortito donde están establecidas las pautas del cálculo de la prelosa, y otro que le hemos dado formato a ese apunte teórico en forma del cálculo de una losa, es decir, que la losa que ustedes han visto en la clase anterior, para el cálculo del tablero del puente, lo podrían haber calculado siguiendo las pautas de este ejercicio, y vamos a seguir admitiendo a los que llegan tarde. Y este es un ejercicio que está bastante completito, tiene todas las pautas que desarrolló la ingeniera Rozdeswensky en la clase anterior, y que va a seguir desarrollando seguramente hoy, y evacuando las dudas o las preguntas que ustedes quieran hacerle, pero también serviría de repaso de esa clase. Entonces, en el ejercicio también establecemos algunas pautas teóricas, así que si ustedes quieren estudiar prelosa directamente de este apunte, yo les diría que vale. Si lo quieren estudiar como repaso de la losa, de tablero, del puente que estamos dando como ejercicio completo, también vale. Entonces, decíamos que es un sistema constructivo. Acá, si agrandamos un poquito este esquemita, van a ver cuál es la idea. La idea es que nosotros hormigonemos en alguna plataforma, tiene que ser cercana a la zona del puente, pero normalmente los obradores están muy cercanos,
se hormigona una pieza premoldeada con un elemento estructural principal que va a ser el elemento en celosía que yo les comentaba, donde se va a hormigonar una base, digamos, de hormigón de la misma calidad del resto del hormigón de la losa, y donde ya van a estar incluidas todas las armaduras en ese nivel, porque seguramente si es una losa continua va a necesitar armadura inferior a armadura superior, ¿no es cierto? Entonces, la armadura inferior que requiera en el cálculo definitivo la losa del puente, que implique armaduras inferiores de todo tipo, ya se las prevé. Así también hay que prever si es que requiere armaduras de corte horizontal. Piensen que va a ser un proceso de 2 etapas de hormigonada, en la cual la primera va a ser como premoldeado, ¿no es cierto?, hecha en una plataforma, en un taller o en una planta o lo que fuere, y otra hecha in situ una vez que está montado. Entonces, lo que se hormigona es lo que uno pretende utilizar como encofrado perdido, que va a ser la base, y en el caso de los voladizos laterales, los laterales. Entonces, este esquemita es bastante claro de cómo se va a comenzar el proceso, y acá vemos, estas son las prelosas que estaban ya apiladas, estivadas para ser colocadas en su lugar en un puente sobre la ruta 12, estoy acordando ahora el nombre del puente, que tuvimos la suerte de hacer una visita de obra con los alumnos el año antepasado, en el 19. Estas mismas losas que ahí estaban estivadas, en otro sector las estaban hormigonando. Como verán, proceso muy sencillo, se hace una plataforma y se van hormigonando hasta alcanzar una altura que define este borde que está acá de madera, ¿no es cierto? Define la altura hasta donde se carga el hormigón, y quedando la pieza como se puede observar en estas que ya están terminadas y listas para ser montadas. Para la armadura, esta principal, que va a ser utilizada como armadura, como estructura de montaje, generalmente, por una cuestión, yo le diría, con una sana razón de tratar de evitar inconvenientes constructivos, sobre todo por una confiabilidad en el proceso, se compran, las proveen las mismas empresas que proveen los hierros, ¿no? Asindar es una de ellas, provee un tipo de armadura que ya las tienen registradas, ya las tienen patentadas, y entonces tienen una cierta regularización en la compra, o la utilización de determinadas armaduras, separaciones, etcétera, etcétera, diámetros y separaciones, que podrían llegar a ser también a pedido dentro de determinados márgenes. Esas armaduras, las uniones van soldadas, van electrosoldadas en realidad, lo cual asegura también una unión adecuada para esta función, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que funcionen adecuadamente en la primera etapa, que las armaduras no estén sueltas, y sobre todo aquellas que tienen que actuar en los nudos, ¿no es cierto? Todos habrán visto en la cátedra de construcciones metálicas y de madera el cálculo de una viga en celosía. Esto sería una viga triangular, pero en este caso va a estar invertida. O sea que tendrían que hacer de cuenta que en el cálculo que vieron en construcciones metálicas, que tienen un fuerte viento, estaría actuando de esa manera, como si tuviéramos un viento que es mucho más importante que el peso propio y nos está haciendo un efecto de carga negativa.
porque acá la vamos a utilizar no porque la carga sea negativa, sino porque la vamos a utilizar al revés por una cuestión de practicidad. Entonces, o compramos hechas, que es más conveniente, si ustedes me preguntan, no importa la marca, cualquiera sea la marca, con seguridad va a tener un grado de confiabilidad mayor que si es que la fabricamos, como en este caso, fíjense. De acá hay una prelosa ya armada, se alcanza a ver, ¿no es cierto?, con armaduras de diseño específico, porque fíjense que tienen una armadura muy importante superior, que seguramente es por los momentos negativos que tenga la losa, no por las cuestiones de montaje, o sea, por requerimiento de la losa. Pero fíjense, a ver, vamos a tratar de agrandar lo máximo que se pueda. Si ustedes alcanzan a ver acá, ven que tienen un diseño, son como horquillas que se van poniendo en diagonal y que van soldadas. Estas zonas más oscuras que se ven acá son los puntos de soldadura. Bueno, y cada uno de esos puntos de soldadura es un conflicto cuando la construcción es manual, como en este caso. Es un punto posible de conflicto, ¿no? A lo mejor el soldador es excelente, pero imagínense la cantidad de soldadura que tiene que hacer. Seguro que en alguna, o en algunas, o en muchas, va a realizar una soldadura poco eficiente, ¿no? O hasta le puede errar y no quedar soldado. Si bien no es tan importante, sí, cada uno de estos nudos tiene que funcionar como nudo. Ahora nosotros vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces, como primera medida, ustedes lo que tienen que saber es que esa prelosa va a ser una parte de la losa del tablero del puente. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular el estado de cargas finales y vamos a calcular la losa como si fuera una losa maciza en cuanto a sus requerimientos de armadura. Por lo tanto, vale absolutamente todo lo que ustedes ya vieron. Entonces, todo esto que vieron en la clase anterior, estoy hablando del año pasado, que vieron hace un rato más. Todas estos pasos que nosotros ahora vamos a mirarlos, los vamos a pasar muy, muy rápidamente porque se supone que ustedes esto ya lo vieron y lo vieron con bastante detenimiento. Primero tenemos que verificar que la altura de nuestra losa sea una altura reglamentaria, que cumpla las normativas del reglamento de vialidad, tanto como del SIRSOC. Cuando se refiere a alturas, depende de si es que es de tramo o de voladizo, pero siempre tendremos que adoptar la altura mayor. De las menores, de las mínimas recomendables. Y a partir de allí, con los datos que provea el proyecto en sí, vamos a calcular las cargas permanentes, o cargas muertas, van a ser la del hormigón, la de la carpeta de rodamiento, la del hormigón en la zona de veredas, si es que llegara a tener algún tipo de barandas o algún tipo de elemento que implique alguna carga puntual, y las sobrecargas van a ser las que correspondan al tipo de puente de acuerdo a la reglamentación de vialidad nacional. Vamos a tener una multitud compacta en calzada, otra en veredas, vamos a tener aplanadoras, que depende del tipo de puente que vamos a utilizar, va a ser una determinada aplanadora. Nosotros adoptamos la 30, que es la máxima, ¿no? Es la requerida en rutas, en la mayoría de los caminos. Por lo tanto, salvo que es un camino muy, muy, muy secundario, la sobrecarga es una 30, lo cual implica que vamos a tener las mismas cargas que ustedes utilizaron en el ejercicio. Vamos a tener que tener en cuenta también los coeficientes de impacto, la influencia de la temperatura, contracción, fluencia lenta. No lo vamos a tener en cuenta. De cualquier manera, ahí hay también todo un tema, sobre todo la armadura de contracción, que estaría conformada por las armaduras de repartición, básicamente, en
en los requerimientos de las inspecciones, generalmente de vialidad, no se ponen de acuerdo si es que se hacen puntas de contracción, o si se colocan armaduras, o si se utiliza algún hormigón que optimice o mejore las fisuraciones, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para este ejercicio, no lo vamos a tener en cuenta. ¿Mm? Después, ¿qué otras fuerzas puede llegar qué otras solicitaciones o cargas vamos a tener? Podría ser de sismo, de nieve o de hielo, que en los tres casos no vamos a considerar por la poca probabilidad o por la zona en que nos encontramos, la probabilidad de que actúen o la zona donde nos encontramos. Y el estado de carga de montaje, vamos a tener que, ustedes piensen que si va a ser utilizada como un encofrado perdido, además del peso propio del hormigón que se utiliza como hormigón premoldeado, el hormigón de fabricación, también vamos a tener que tener en cuenta como carga el hormigón que se le va a cargar in situ. ¿Por qué? Porque recuerden que va a funcionar como un encofrado perdido, o sea que no va a haber nada que lo apuntale, sino que va a tener que sostener esa estructura metálica a el hormigón ya endurecido y al hormigón que se cargue in situ, recién colocado, recién colado. Entonces, cargas, la de todo el espesor de la losa. Y sobrecargas, las sobrecargas de montaje van a ser básicamente el personal de trabajo, de acuerdo a las metodologías o los tipos de trabajo. Cada constructora va a tener distintas opciones de sobrecarga. En el caso nuestro, nosotros hicimos, de acuerdo a evaluaciones que hemos hecho de sacarle fotos a distintas obras y de ver cómo trabajan, para asegurar la partida, porque por momentos uno ve que hay mucha gente concentrada en los lugares, si bien no van a estar en toda la losa, pero sí tenemos que prever que eventualmente podría haber 3 operarios por metro cuadrado trabajando. Entonces nosotros vamos a considerar esa condición, que es la condición más extrema, que hemos visto de todas las observaciones. Por eso le digo, eso no hay una reglamentación, pero sí hay que ser generoso porque no nos afecta mayormente, pero sí en el resultado, digamos, del diseño, de la solicitación y de las secciones, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque eventualmente puede haber una sobrecarga importante de gente. Entonces, esos operarios los distribuimos por metro cuadrado y después por ancho de losa y largo de losa. Entonces vamos a establecer cuáles son las cargas requeridas que vamos a tener, tanto de cargas muertas o dead, y cargas vivas o live. Por eso son D y L, que son las siglas de muertas y vivas en inglés. ¿Qué método vamos a utilizar? Y bueno, si nos estamos incluidos dentro de las dimensiones y las condiciones que nos establece el reglamento, vamos a utilizar el método aproximado, que es un método bastante sencillo para el dimensionamiento y que lo podemos aplicar en este caso. Entonces, las solicitaciones vamos a calcular para el estado final y vamos a calcularla para para el cálculo de la losa, ¿no es cierto?, para el estado de montaje. Entonces, en el estado final, también ustedes ya lo vieron, se hace el cálculo de las cargas permanentes en las condiciones que tiene que tener, y de la sobrecarga. Para la sobrecarga tenemos que aplicar la aplanadora en la posición que corresponde, tenemos que determinar los anchos, B1 y B2, de acuerdo a la ubicación, a la posición, nos va a dar un determinado ancho, y con ese ancho nosotros vamos a calcular la solicitación que corresponde. Entonces, acá van a tener un problemita de colores nada más. En el AutoCAD
todo parece un rojo, pero hay rojos que cuando lo imprimimos salen negro y otros que salen con color, así que ahí fue una pequeña confusión, pero en realidad es todo, o si quieren tomarlo, tómenlo todo como negro, todo como rojo. Nosotros los momentos lectores para identificar o graficar más lo hemos coloreado de rojo, los esfuerzos de cortes de azul, entonces es un poquito más gráfico, pero tómenlo como sea. Utilizando entonces el método de vialidad, determinamos los valores de momentos, tanto en los tramos como en los apoyos, y el esfuerzo de corte también considerando en las posiciones más desfavorables, obteniendo los valores de esfuerzo de corte y de momento flectores eh, tanto en tramos como en apoyos continuos como en voladizos. ¿Mm? Luego nos vamos a montaje. En montaje tenemos que, ya habíamos visto cuáles eran las cargas y cuáles eran las sobrecargas, y con las sumamos, las hacemos actuar en forma conjunta, si bien en el método aproximado nos pide que para el estado final o el estado de servicio se utilicen de forma independiente y después los resultados se suman. Para el estado de montaje podemos hacer, porque es un cálculo que es intermedio, digamos, no es un cálculo requerido dentro del método de vialidad. Imagínense que no existían las prelosas cuando se hizo el método. También es importante que tengamos en cuenta que en el método de vialidad prevé las cargas en los distintos estados y sin mayorar, porque se utilizaba el método elástico. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con el estado límite, vamos a utilizar las cargas mayoradas, pero sí, siempre siguiendo la secuencia o las pautas que establece el reglamento de vialidad, que todavía está vigente, por supuesto. Entonces llegamos a la carga de montaje. El Q lo sacábamos, ¿se acuerda? De la suma de las cargas muertas y las sobrecargas de montaje. Las sumamos y obtenemos un Q, resulta la combinación, y entonces aplicamos dentro de la reglamentación que contamos el cálculo por el estado límite. ¿Mm? Entonces, las luces son las que salen de proyecto, por las dudas las reiteramos acá, y establecemos cuáles son los momentos en el estado y esfuerzo de corte en los estados de montaje. Y como para resumir toda esta serie de valores que fuimos calculando, lo vamos a resumir dentro de un cuadro sinóptico donde vamos a establecer la resistencia requerida con esta formulita de 1,2 de D más 1,6 de L, y cuáles van a ser los valores requeridos tanto de momento como de esfuerzo de corte en tramo y en voladice en cada etapa. Entonces en la etapa de montaje y en la etapa final vamos a tener en el tramo vamos a tener momento 425 kilonewton por metro, y en el esfuerzo de corte 908 kilonewton. Esto es kilonewton metro por metro, y este es kilonewton por metro. Acá le está faltando un metro, fíjense bien, porque esto es momento. Y el voladizo menos 4,25 y 7,27, en la etapa final es 40,10, menos 38,20, menos 12,10, y los valores de corte, tanto en tramo como apoyo, 105,16, y en el voladizo 20,69. Esto es por el mismo método que ustedes aplicaron. Bueno, en el dimensionamiento solamente vamos a ver, porque el otro ya lo vieron, es en el estado de montaje cómo tendríamos que calcularlo para que trabajemos con cierta tranquilidad. ¿Mm? Primero vamos a partir de la adopción de un tipo de celosía. Nosotros pensamos que la celosía de Asindar es una, digamos, es una celosía muy
muy versátil, o sea que nos da la posibilidad de trabajar con losas muy de diversas medidas y espesores, así que trabajamos, y además es un proveedor que tiene una variedad importante de productos, o sea que tenemos también asegurada la provisión, que ese es otro de los puntos, porque por ahí tomamos una tabla de un proveedor y cuando queremos fabricar, resulta que el proveedor ya no fabrica más en esas medidas, etcétera, etcétera. Entonces, suponiendo que todo ese tipo de cosas está resuelta, ¿eh? Tenemos que cumplir con lo establecido. Recuerden que si bien vamos a calcular todas las cargas y sobrecargas que van a soportar estas celosías, todos estos hierros son adicionales, estas celosías son las únicas que van a soportar, digamos, ese estado de carga, tenemos que prever de que también en la prelosa, esta etapa, primera etapa, ya va a quedar incluida dentro de la losa definitiva, por lo tanto tiene que cumplir con los requisitos de recubrimiento. Entonces es uno de los puntos principales. Tenemos que ver el tipo de exposición del hormigón, vamos al CISOC 201, tabla 773, y ahí empezamos a verificar primero el tipo de hormigón y los recubrimientos, ¿eh? Entonces, acá partimos de, fíjense, un montón de incógnitas que en realidad pueden ser datos, porque tenemos una celosía que está conformada por un cordón superior, un cordón inferior y diagonales. El cordón superior es un hierro, el cordón inferior son dos hierros y las diagonales también son dos hierros. Entonces, ¿qué es lo que hace el proveedor? Te da las distintas posibilidades o combinaciones factibles tanto de cordón superior, cordón inferior, como de diagonales que uno puede optar. Y ¿qué otro dato nos da? La altura y el paso, que es H y A. No confundir este A, que es el paso de la celosía, con el A que después adoptamos, que es el ancho de prelosa que influye en el cálculo de la celosía. Cada celosía tiene una zona de influencia que carga y que incluye peso. Entonces, esa zona de cargas la vamos a denominar A, pero también el proveedor, en este caso a Sindar, llama A al paso. Otros le llaman P al paso o E al paso, y hay distintas nomenclaturas. Por eso, no confundir nada más. Vamos a llamar R al recubrimiento. Está HT, es la altura total donde restamos los dos, recubrimiento inferior y superior. HP vamos a llamarle al espesor del premoldeado, HC a la diferencia. Entonces, como para saber de qué estamos hablando. Y H a la altura de la celosía. Entonces, con estos datos, nosotros tenemos que, primero, lo que tenemos que tratar de evitar es que la losa requiera armadura de corte. Por lo tanto, entonces, si ustedes se acuerdan, cuando calculábamos corte, tendríamos que absorber todo el corte con el hormigón. Entonces, Ingeniero, sí, sí, te una escucho. preguntita puede ser. Sí, 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 la que quiera. Vio que usted ahí en la prelosa, ahí en la zona que está hormigonada Sí, ya tiene incluidos los hierros. Esos hierros nosotros ya tuvimos que haber calculado con todas las cargas y sobrecargas que tienen. por supuesto. Estos hierros, a ver, acá en este cortecito se ve bien. Estos dos hierros y estos dos van a ser parte de la armadura inferior total de la losa definitiva. Pero como bien ven que tienen hierros adicionales, en el cálculo de la losa seguramente requiere más armadura. Por eso tenemos de la armadura total que sale por cálculo, le tenemos que restar la armadura que tenemos por celosías, y la diferencia la adicionamos, adoptamos una determinada sección y adicionamos los hierros de la armadura total. Esto que ven ustedes acá
cuando se hormigona ya, esto ya tiene que estar calculado. Por eso es que el cálculo hay que hacerlo completo, era lo primero que dijimos, ¿cierto? Por eso es que calculamos las solicitaciones por un lado en estado final y las solicitaciones en estado de montaje. Ahora estamos viendo la etapa de montaje. Una vez que vemos la etapa de montaje, vamos a ver rápidamente la otra etapa que no vamos a hacer mucho hincapié porque es la que ustedes ya vieron, la clase pasada. La armadura que les dio la clase pasada, de armadura inferior, estoy hablando, o sea, en momentos positivos, van a tener que conformarla ahora por la suma de la armadura que nos brinda la celosía y la armadura que adoptemos para alcanzar, por diferencia, esa armadura de cálculo. O sea que nosotros vamos a tener que hacer una composición, digamos, de dos tipos de armadura. Una de la armadura del Trilogic y otra la armadura que agregamos que resulte del cálculo de la armadura total del cálculo definitivo. ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Bueno, entonces, como verán acá, fíjense que nosotros el valor de phi por el corte nominal, que va a ser mayor que el requerido, ¿cuál es el valor? Es el valor que tendría que estar acá para este estado de carga. En la etapa final 105,6. ¿Por qué? Porque nosotros estamos verificando que en el espesor definitivo de nuestra losa y con la armadura que contamos y con las disposiciones, nosotros no tengamos que trabajar, digamos, que absorber esfuerzo de corte con hierros, ¿entienden? Por eso es que trabajamos con el espesor total, vamos a verificar, y con el esfuerzo de corte requerido para el estado final. Esta era la formulita del CIRSOC en el apartado 11, y de acá nosotros tenemos que despejar el valor de D. ¿Por qué? Porque D es nuestra incógnita, ese es el valor que nosotros tenemos que definir, si es que esta altura, desde el baricentro de la armadura hasta la zona más comprimida, vamos a absorber el esfuerzo de corte solo con hormigón. Entonces, despejamos D de esta formulita, ¿sí? Y nos va a dar que D debería ser mayor que 15,35 centímetros o 153,5 milímetros. Y nosotros adoptamos una Trilogic que tiene 16,5. Vamos a ver, nosotros adoptamos una Trilogic que tiene 16,5, que ahora vamos a ver que la adoptamos de la tabla de Trilogic. Por lo tanto, el valor que nosotros adoptamos tiene que ser mayor de 15,35 para que se cumpla esta condición de corte. Para no tener armadura de corte. Entonces, decíamos que D es la distancia de la fibra comprimida extrema hasta el baricentro de la armadura, ¿no es cierto? Entonces, HP tiene que cubrir, además de la altura de cálculo, o del Trilogic, va a tener que cubrir 5 centímetros, o sea, 2,5 centímetros más de recubrimiento de cada lado. La separación que recomienda el Trilogic de A, recuerdan que era la separación entre celosías, era entre 30 y 50 centímetros. Ven que estos son todas incógnitas que nosotros vamos adoptando para ir eliminando incógnitas. Entonces adoptamos 50 centímetros, podríamos haber adoptado 40 o podríamos haber adoptado 30. El tema es que cuanto más cerca ponemos, menos espacio tenemos para esa armadura adicional que nosotros vamos a tener que agregar. Recuerden que la armadura del Trilogic va a cubrir una parte de la armadura necesaria por solicitaciones en el estado final.
pero vamos a tener que agregar. Entonces siempre conviene estar lo más separado posible para que esa armadura pueda ser colocada sin mayores inconvenientes constructivos. Y luego adoptamos un ancho de prelosa que sea constructivamente también adecuado, porque recuerden que esas placas que nosotros fabricamos abajo, después las vamos a tener que montar. Para montarla vamos a tener que usar una grúa, entonces cuanto más grande y más pesadas sean, más complicaciones de montaje tenemos. Vamos a necesitar tal vez una grúa más complicada, cuanto más livianas y sean más manejables, vamos a trabajar seguramente con grúas más pequeñas. Y todo eso hace a la, digamos, hacia a la elección, ¿no? Entonces, nosotros adoptamos un ancho de prelosa de 4 veces A, o sea, 2 metros. Recuerden que adoptamos 50 centímetros, 4 por 50, 2 metros. Los largos de la armadura vienen, si es que uno solicita una cantidad importante de celosías, las puede pedir con largos de diseño específicos. Entonces, por ejemplo, para las losas con prelosas con voladizo, vamos a pedir de 3,50 metros, y para las losas que no son con voladizo, vamos a pedir de 4,70, que toma dos tramos, porque recuerdan que el tramo era 2,34, si mal no recuerdo, habíamos visto por acá. ¿Ves? 2,34 y 1,17, y el otro era 2,34 más 1,17, el otro daba 3,51, dijimos de 3,50 porque vienen en largos de 10 en 10 centímetros. Entonces, un tramo más un voladizo da 3,51, tomamos 3,50. A ver, ¿dónde estamos? Por acá estamos, ¿no? Ya me pasé. Acá está, 3,50. Y dos tramos de 2,34 va a 4,70, 4,68, tomamos de 4,70. ¿Se entiende esto, no? Vienen en largos de 10 en 10, entonces podemos agarrarle en 1 centímetro el largo, no hay problema, porque se superponen una vez que se hormigonan. Fíjense que como se ve en esta foto, cuando se hace el hormigonado in situ, estos se vinculan, se cruzan los hierros, se superponen, ¿no? Se empalman, ¿eh? A ver, ¿ven? Ven que los hierros estos se prolongan, ¿ah? Entonces, ¿esos hierros estarían en la zona del apoyo, ingeniero? sí, estos hierros están en la zona del apoyo. Ustedes van a tener que tanto en la viga, que se va a transformar en una viga, digamos, T, si es que fue calculada así, o en la losa, si es que se va a trabajar como una losa continua, pero simplemente apoyada sobre la viga. En esa zona, los hierros se aprovechan para cruzarse los hierros y vincularse. Si es que fíjense que si vamos a tener armaduras que van a ser de losa continua, en ese tramo vamos a tener la zona comprimida, ¿de acuerdo? Vamos Sí. Estos hierros van a estar ubicados en la zona comprimida en este esquema, fíjense, acá, ¿ven? Van a estar en esta zona, en la zona comprimida. O sea que la armadura que coloquemos en los apoyos, que se va a colocar antes de hacer el hormigonado in situ, esas armaduras son las que van a ser resistentes y a las que le vamos a tener que dar las longitudes correspondientes a anclaje. Acá en el otro esquema también da igual, ¿ves? Ven que si tenemos continuidad, ahí va a estar en esta zona, van a ser la de vinculación de las armaduras. Así que no hay ningún tipo de problema que allí las armaduras queden yuxtapuestas con una longitud pequeña en el ancho de la viga. ¿Se entiende, no? Sí, gracias. Bueno, seguimos. Bueno, decíamos que si nosotros vamos a las tablas,
Ahí hablan de un largo mínimo de 3 metros, de un máximo de 12 metros, y entonces entre 3 y 12 metros uno puede pedir en tramos de a 10 centímetros. Y las variaciones de las armaduras, en la armadura inferior es de 4 a 10 milímetros de diámetro, la diagonal de 4 a 7 de diámetro y la superior de 5 a 12 de diámetro. Entonces nosotros adoptamos la superior de 12 milímetros, la inferior de 10 y la diagonal de 6. Estamos dentro de estos márgenes y las longitudes dentro de estas longitudes. O sea que podemos pedir, hacer un pedido importante y nos van a fabricar a medida. Entonces no tenemos que estar haciendo eso en el obrador o en obra, que es mucho menos confiable. Entonces, dijimos que las dimensiones teníamos la altura de 150 milímetros, y tenemos que empezar a verificar, para eso vamos al CIRSOC 308 en el apartado 2.3a, tenemos que verificar que la altura h menos el diámetro superior sobre 2 menos el diámetro inferior sobre 2, es decir, la altura entre baricentros, sea mayor de L sobre 35. Esa es una de las verificaciones, verifica. También tenemos que ver que el ancho, que sería el ancho de la Trilogic, menos un diámetro, es decir, menos medio diámetro de cada lado del cordón inferior, debería dar mayor que h sobre 2, y da también mayor que h sobre 2. O sea, está dentro de lo que nosotros podríamos considerar que se cumplen las celosías en una cuestión reglamentaria con el CIRSOC. Por lo menos estamos dentro de las distancias, dentro de las dimensiones, podemos calcular. El momento de tramo, ¿se acuerdan? Para el estado de montaje, vamos a nuestra planillita de resumen, y era de 4,25, 4 más y 4 menos. O sea, positivo y negativo el mismo valor absoluto. Entonces, con esos valores requeridos, recuerden que tenemos que calcular la solicitación de cada, pues nosotros vamos a tener que verificar una celosía, ¿sí? Entonces, el ancho de influencia de la celosía era 0,5, ¿está bien? Entonces, toda la carga que íbamos a tener era por 0,5. Por lo tanto, la solicitación de 425 va a ser por 0,5. ¿Se acuerdan? Yo les decía, era kilonewton metro por metro. Bueno, ese es lo que hay que corregir en la planillita. Pero de cualquier manera, el valor del momento va a dar 213. ¿Por qué es este 0,5? Porque este es el ancho A. Y en el voladizo hacemos lo mismo, y en el esfuerzo de corte hacemos lo mismo. ¿Está? Y ahí verificamos, la Trilogic va a quedar con estas dimensiones, tal cual como lo acabamos de ver. Este va a ser el estado de cargas de apoyos, y tenemos que verificar, según el 308.6.1, que el momento de diseño sea mayor que el requerido, y que el esfuerzo de corte de diseño mayor que el requerido. Y para ello tenemos que verificar al pandeo local la barra comprimida. Eso en teoría van a ver que son 3 verificaciones nada más, pero recuerden que tenemos que verificar en las distintas condiciones que se presentan en la celosía. Por ejemplo, resistencia del diseño a flexión en el tramo, verificamos con la formulita que es reglamentaria. Este phi es el diámetro del comprimido, ¿cierto? Recuerdan que nosotros habíamos adoptado el diámetro comprimido, era este, 12, si mal no recuerdo. Ah, no, perdón, estamos hablando del phi. A la compresión nosotros vamos a tener distintos coeficientes. Si es de compresión de 0,8, y si es de tracción, recuerden, para la aplicación de la formulita. Ahora vamos a aplicar
La sección la aplicamos con el diámetro, la aplicamos acá en la sección. Recuerden que este era el del 12, que era 1,13 de sección. Entonces, reemplazamos los valores este, de la fórmula de aplicación para el pandeo local y vamos determinando los distintos valores de acuerdo a al reglamento. Parece una fórmula sencilla, pero cuando tenemos que empezar a determinar los distintos coeficientes se hace un poquito engorroso, lo cual implica que el valor de cálculo nos da, aplicado por el coeficiente de 0,8 que dijimos era de compresión, 0 es de 3,19 mayor que 2,13 que era el valor requerido que habíamos sacado por el ancho de A, 0,50. Luego vamos a el mismo cálculo, pero la resistencia de diseño de flexión en el voladizo. O sea, aplicamos la misma formulita, pero con los valores de solicitaciones del voladizo. Llegamos a un valor comparativo, que es 3,53, mayor que 2,13, que era el valor también requerido en el voladizo. Y luego la verificación del pandeo local en las diagonales, donde ya la formulita es diferente. ¿Por qué? Porque hay que proyectar con el ángulo alfa y el ángulo beta para que nos dé en la posición. Eso se ve en construcciones metálicas y de madera. Este es beta, que es el ángulo respecto a la vertical de la diagonal, y este es alfa, de la diagonal respecto también de la vertical, pero en el otro, en el sentido longitudinal y el otro en el sentido transversal, porque está inclinado en los dos sentidos, en forma transversal y longitudinal. Entonces, volvemos, estamos en, perdón, de la diagonal, acá, ya estoy más mareado que usted, acá estamos. Entonces, ¿cómo es? A la compresión aplicamos el mismo coeficiente phi. Tenemos el desarrollo. Estos son todos numeritos, son coeficientes, hay que reemplazar, hay que todos los valores digamos, de determinación están puestos acá como datos o ya determinados, o sea que con tranquilidad ustedes lo pueden después ajustar cuando hagan el ejercicio si es que ya no lo hicieron. Y de nuevo tenemos que determinar un valor comparativo, si verifica, respecto del valor requerido, estamos en buenas condiciones, hasta ahora estamos yendo bien, y luego viene la verificación de las barras del cordón traccionado. En el cordón traccionado tenemos que verificar de acuerdo a la fórmula comparativa del SIRSOC, de nuevo, pero recuerden que como está traccionado ahora, se modifica el coeficiente de minoración, por lo tanto, tenemos que obtener de nuevo los valores comparativos. Siempre los requeridos son los que ya hemos calculado, que los calculamos al inicio, y este es el valor obtenido del desarrollo de esta formulita. Luego el valor del voladizo, hacemos lo mismo. Por estar los cordones arrastrados en el hormigón, todo lo que está inferior se considera que está totalmente confinado, no tiene posibilidad de pandeo lateral torsional, por lo tanto solamente a la plastificación, como lo hemos verificado acá. En estado de servicio. En estado de servicio ya calculamos como hormigón armado. Acá el procedimiento es el que ustedes ya vieron, por eso esto es procedimiento de hormigón armado. Seguramente habrán visto algo muy parecido en el cálculo con la ingeniera Rosdensweski. Y cuando nosotros determinamos la armadura principal inferior en el tramo, recuerden, vamos a tener armadura de tramo, armadura de apoyo, porque tenemos momento de tramo y momento de apoyo, y momento de voladizo. Entonces la armadura necesaria de tramo nos da 6,28. Entonces tenemos que descontar
de acuerdo a la armadura que nosotros ya teníamos de la Trilogy, tenemos que descontar la Trilogy y tenemos que ver qué armadura adicional vamos a agregar. ¿Eh? Entonces, eso es lo que está hecho en este paso. Y en la armadura superior es la que tenemos que agregar. O sea, la que nos da como necesaria es la que vamos a tener que determinar. ¿Mm? Pero recuerden que también tenemos una armadura de Trilogy que es más pequeña, porque ya es solamente son la armadura del 10, ¿eh? Como son dos, o sea, el A, la zona de influencia es de 50 centímetros, por cada metro vamos a tener dos Trilogy, lo mismo en el caso de la armadura inferior, es lo que tenemos que restar. En el otro restamos 4 hierros, acá tenemos que restar 2 hierros del 10, en el otro eran 4 del 2, ¿no? Y por diferencia se saca la armadura que se debe agregar, que era un poquito lo que hoy me preguntaba Falcón, ¿no? Esta es la manera de determinar la armadura total. ¿Mm? Ahora, esta armadura total la colocamos una vez que está montada la prelosa. En cambio, la armadura inferior la tenemos que colocar esta armadura total sumada a la de la Trilogy, la tenemos que incorporar antes de hacer el pre-moldeado. ¿Está? O sea que ustedes van a tener que eh, tener el cálculo de la armadura total antes de hacer la primera etapa de la prelosa, es decir, el premoldeado. ¿Mm? Bueno, luego hay que verificar que el cumplimiento de las separaciones máximas y la determinación de las armaduras secundarias. ¿Mm? La verificación del corte horizontal es una verificación que se hace con la armadura de diagonal, ¿m? Que es la armadura que nosotros ya disponemos, ¿m? Porque esa armadura la vamos a tener por una cuestión constructiva de la prelosa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una armadura de diagonal existente, que es la que nosotros vamos a utilizar para la verificación eh, del corte horizontal. Y para ello tenemos que cumplir con el CIRSOC en el apartado 17.6, como se explica, y con el apartado 11.563, donde determinamos separaciones máximas y área de estribos mínimas. Los estribos, que a lo que se refieren, son estos. ¿Está? Y fíjense que el corte se va a tener que tomar en forma lineal. Entonces, se aplica la formulita, se determina la cantidad y tiene que ser menor que, tiene que ser la disponible mayor que la necesaria mínima. Como 5,6, que es el resultado de la disponible, es mayor que la necesaria mínima, que es 3,4, que está calculada acá por la aplicación del reglamento, entonces verifica. También en el apartado 17.5.2 está referido a los espesores, y con estos valores tenemos que verificar como lo establece en el apartado 17.5.3, que el esfuerzo de corte de diseño sub H, digamos, tiene que ser mayor que el requerido, aplicando la fórmula de aplicación, que es BNH igual a 1,8 más 0,6 por ρ sub B por F y T. Todos estos valores se determinan de reglamento, o como datos, como en el caso del tipo de armadura que trae la Trilogy, etcétera, etcétera. Verificamos también los valores comparativos, y si verifican, estamos en buenas condiciones. Si no verifican, tendríamos que, por ejemplo, modificar
cuando adoptamos el Trilogic, modificar el diámetro de la diagonal, ¿no? Que a lo mejor verifica para el cálculo el Trilogic, pero no verifica para el corte. Entonces, bueno, todas estas verificaciones son necesarias, pero en general, estas verificaciones, si ya verifica para la condición de montaje del Trilogic, también verifica, de acuerdo a mi pequeña experiencia al respecto, ya verifica también el corte en el corte horizontal. Bueno, no sé si es que hay preguntas respecto de lo que acabamos de ver. No, yo no. Bueno, entonces, simplemente esto, hacia vuelo de pájaro, es un método constructivo muy utilizado. Tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, pero sobre todo lo que tenemos que tener es una perspicacia en la adopción de materiales o elementos que son comerciales y que nosotros los podemos utilizar en favor nuestro para hacer más fácil la construcción. Así que ahora vamos a hacer 15 minutos de descanso. A las 16:15 continuamos con la clase. Continuamos con el ejercicio puente en las etapas que siguen de la que ustedes vieron en la clase anterior. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero.